Hay videojuegos que triunfan durante unos años y luego desaparecen. Y hay otros que cambian para siempre la industria. A principios de los años 80, cuando los salones arcade estaban dominados por naves espaciales, marcianitos y juegos de puntuación infinita, apareció una máquina que proponía algo completamente diferente. No se trataba de destruir invasores. No se trataba de correr más rápido. Ni siquiera se trataba de competir contra tus amigos. Por primera vez, 4 jugadores podían unir fuerzas para sobrevivir juntos dentro de una peligrosa mazmorra llena de monstruos, trampas y tesoros. Su nombre era Gauntlet. Y aunque hoy muchos jugadores apenas lo recuerdan, este título ayudó a crear las bases de géneros enteros que dominarían el mundo décadas después. Esta es la historia completa de Gauntlet. La historia de uno de los videojuegos más influyentes jamás creados. Para entender el nacimiento de Gauntlet debemos viajar hasta 1985. La industria del videojuego estaba cambiando. Los arcades seguían siendo increíblemente populares, pero las empresas comenzaban a buscar nuevas ideas. Atari era una de las compañías más importantes del mundo. Y entre sus desarrolladores destacaba un diseñador llamado Ed Logg. Logg ya era una leyenda. Había participado en juegos tan exitosos como Asteroids y Centipede. Pero ahora quería hacer algo diferente. Su inspiración vino de una combinación muy curiosa. Por un lado estaban los juegos de rol de mesa como Dungeons and Dragons. Por otro lado existían videojuegos de exploración de mazmorras como Dandy. Logg imaginó una experiencia donde varios jugadores cooperaran en tiempo real mientras luchaban contra monstruos dentro de un enorme laberinto. Era una idea extremadamente ambiciosa para la época. La mayoría de los juegos permitían 1 o 2 jugadores. Gauntlet permitiría 4. Y todos al mismo tiempo. Cuando Gauntlet llegó a los arcades en 1985, los jugadores quedaron sorprendidos. La máquina tenía 4 controles. 4 personajes distintos. Y cientos de enemigos apareciendo constantemente en pantalla. Los jugadores podían elegir entre el guerrero, la valquiria, el mago y el elfo. Cada uno tenía fortalezas y debilidades. El guerrero era el más fuerte en combate. La valquiria tenía equilibrio entre ataque y defensa. El mago poseía poderosos ataques mágicos. Y el elfo destacaba por su velocidad. Pero lo verdaderamente revolucionario era el sistema cooperativo. Los jugadores no competían. Trabajaban juntos. Debían explorar habitaciones, abrir puertas, recoger llaves y sobrevivir a interminables hordas de monstruos. Era algo que casi nadie había visto antes. Gauntlet escondía un secreto. Y ese secreto lo convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero. En la mayoría de los videojuegos, los jugadores morían cuando recibían demasiados golpes. Gauntlet hacía algo diferente. La salud disminuía constantemente. Incluso si ningún monstruo te atacaba. Cada segundo significaba perder vida. Era una cuenta regresiva permanente. La única forma de sobrevivir era encontrar comida. O insertar más monedas. Esto obligaba a los jugadores a avanzar rápidamente. Las partidas podían durar muchísimo tiempo. Pero también podían costar una fortuna. Atari había encontrado la fórmula perfecta. Los jugadores querían seguir explorando. Y la máquina seguía pidiendo monedas. Gauntlet también se volvió famoso por su narrador digital. Algo muy poco común en los años 80. La máquina pronunciaba frases que terminarían convirtiéndose en leyendas. Warrior needs food badly. Alf shot the food. Wizard is about to die. Millones de jugadores escucharon esas voces una y otra vez. Las frases se grabaron en la memoria colectiva de toda una generación. Hoy siguen siendo algunas de las líneas más reconocibles de la historia de los videojuegos. El impacto fue inmediato. Gauntlet se convirtió en uno de los mayores éxitos de Atari. Los salones arcade se llenaron de jugadores. Las máquinas generaban enormes cantidades de dinero. La fórmula cooperativa funcionaba. La fantasía medieval funcionaba. La exploración de mazmorras funcionaba.
Atari comprendió rápidamente que tenía una nueva franquicia entre manos. Y decidió expandirla. En 1986 llegó Gauntlet 2. La secuela mantenía prácticamente la misma fórmula. Pero ampliaba el contenido. Había nuevos niveles. Más enemigos. Más desafíos. Y una mejora importante. Ahora varios jugadores podían elegir el mismo personaje. Algo que muchos fans habían pedido. El éxito volvió a repetirse. Gauntlet ya era una de las franquicias más importantes del mercado arcade. El siguiente paso era inevitable. Llevar Gauntlet a los hogares. Durante los años siguientes aparecieron versiones para numerosas plataformas. Commodore 64. ZX Spectrum. Amstrad CPC. Nintendo. Master System. Atari ST. Y muchas otras. Cada adaptación tenía sus limitaciones. Pero permitieron que millones de jugadores descubrieran la experiencia de Gauntlet sin necesidad de visitar un arcade. La franquicia continuó creciendo. Sin embargo, la década de los 90 fue complicada. La industria estaba cambiando. Los jugadores querían gráficos más avanzados. Historias más profundas. Y nuevas tecnologías. Gauntlet comenzó a perder protagonismo. Algunos intentos de mantener viva la saga no consiguieron el mismo impacto que los originales. Mientras tanto aparecían nuevos competidores. Los RPG evolucionaban. Los juegos de acción cambiaban. Y el viejo rey de las mazmorras empezaba a quedarse atrás. A finales de los 90 ocurrió algo inesperado. Gauntlet regresó. Y lo hizo en 3 dimensiones. Gauntlet Legends apareció en 1998. Fue una reinvención completa. Los personajes conservaban su esencia clásica. Pero ahora podían explorar escenarios tridimensionales. Había mejoras de equipo. Nuevos mundos. Jefes gigantes. Y una historia mucho más elaborada. El juego fue un enorme éxito. Muchos jugadores que jamás habían tocado los originales conocieron la franquicia gracias a Legends. Poco después apareció Gauntlet Dark Legacy. Para muchos fans, esta sigue siendo la mejor entrega de toda la saga. Lo curioso es que Gauntlet terminó siendo víctima de su propio éxito. Las ideas que había ayudado a crear se expandieron por toda la industria. Diablo. Torchlight. Dungeon Siege. Champions of Norrath. Baldur's Gate, Dark Alliance. Y muchos otros juegos tomaron elementos que Gauntlet había popularizado. El género evolucionó. Se volvió más complejo. Más profundo. Y Gauntlet dejó de ser el líder. Pero su ADN estaba presente en todas partes. En 2014 la franquicia intentó regresar una vez más. Gauntlet recibió una nueva versión para PC. El juego recuperaba el espíritu cooperativo clásico. 4 héroes. Mazmorras. Monstruos. Y trabajo en equipo. Aunque fue recibido de manera positiva, no logró alcanzar la popularidad de los grandes éxitos modernos. Sin embargo, sirvió para recordar algo importante. Gauntlet seguía vivo. Hoy, cuando vemos juegos cooperativos online, RPG de acción o aventuras de exploración de mazmorras, es fácil olvidar de dónde surgieron muchas de esas ideas. Pero décadas antes de que existieran los mundos abiertos gigantescos. Antes de Diablo. Antes de los Morg. Antes de las partidas online. Un grupo de héroes ya luchaba codo a codo en una oscura mazmorra. Gauntlet no fue simplemente un éxito arcade. Fue uno de los pioneros del juego cooperativo moderno. Una obra que ayudó a definir la forma en que millones de personas jugarían durante las siguientes décadas. Y aunque ya no ocupe los titulares, su legado sigue vivo en innumerables videojuegos. Porque algunas leyendas nunca desaparecen. Simplemente esperan en las sombras de la mazmorra para ser descubiertas por una nueva generación.